Hola niños, buenos días. Hoy día lunes 18 de mayo vamos a comenzar la clase número 4 de la unidad número 1, ¿no es cierto? Pero antes de eso vamos a recordar un poquito lo que hemos visto hasta ahora. En la primera clase de la unidad número 1 comenzamos el recorrido de esta lectura que era sobre conocer una mangosta, ¿no es cierto? Lo que sabían de una mangosta, si conocían una mangosta, etcétera. ¿No es cierto? En la segunda clase leímos una parte de este texto sobre Riki Tiki Tabi, que es esta mangosta, ¿no es cierto? Y tuvieron que responder algunas preguntitas en relación a eso. Y la tercera clase se leyó la segunda parte de el texto Riki Tiki Tabi. Ya, hoy día, antes de comenzar con nuestra clase número 4, vamos a revisar la tareita que quedó de la clase número 3 del lunes pasado, del lunes 11 de mayo, ¿no es cierto? Donde tuvieron que leer la segunda parte de este texto de Riki Tiki Tabi, de esta famosa mangosta de la India, ¿no es cierto? Entonces, vamos a compartir nuestra pantallita, donde vamos a revisar lo que vimos, la tareita que quedó de la clase número 3, ¿no es cierto? Y vamos a revisar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos revisión, actividad, clase número 3, lenguaje sexto básico. ¿Sí? La primera pregunta que teníamos que realizar en nuestra clase número 3, que era una actividad de inicio de Riki Tiki Tabi, ¿no es cierto? Que era la segunda parte, porque recuerden que la primera parte leímos hasta cierta página y de ahí teníamos que terminar con este texto que era más larguito, este texto narrativo de Riki Tiki Tabi. La primera pregunta, antes de comenzar a leer, era, ¿qué crees tú que sucederá ahora, en esta segunda parte del texto? ¿Qué sucedía, no es cierto? Sí, yo ahí, como ustedes siempre ven, porque es una pregunta personal para cada uno de ustedes tenían que responder ahí. Estuvo bastante bien, ¿no es cierto?, las respuestas, así que yo les puse ahí que era una respuesta personal, porque es una respuesta personal, ¿cierto? Pero siempre eh, recordándoles que tiene que ser una respuesta completa. Yo creo que les va a suceder ahora, ¿ya? La mayoría puso que a lo mejor Riki Tiki Tabi iba a morir, que Riki Tiki iba a matar las serpientes, porque recuerden que nadie podía adelantarse a leer nada, teníamos que quedar hasta ahí. Estaban súper bien las respuestas, no hay respuesta mala, chiquillos. Lo único que siempre recordarles, respuesta completa, ¿ya? Después teníamos las preguntas que teníamos que desarrollar después de leer la lectura, ¿no es cierto? Después de leer la lectura, nosotros teníamos que desarrollar estas preguntitas, pero no eran todas las preguntas del texto, sino que era la 8, la 13, la 14, la 15, la 16, y para cerrar teníamos que ver, leo la imagen y trabajo con palabras, porque además de comprender el texto narrativo, estábamos incrementando el vocabulario, ¿sí? Entonces, en relación a eso, teníamos estas preguntitas de acá para responderlas, ¿no es cierto? ¿Sí? Primera pregunta, decía, ¿por qué Riki Tiki se siente enfurecido? ¿Se acuerdan, chiquillos, que yo les dije que en el texto venía la preguntita y nos daba índice o nos indicaba cómo responderla, dónde estaba la respuesta de esta pregunta, ¿no es cierto? Y ahí decía, ¿por qué Riki Tiki se siente enfurecido? Vuelvo a repetir. Recuerden siempre respuesta completa y comenzamos con mayúsculas. Riki Tiki se siente enfurecido porque Darcy comenzó a celebrar la muerte de Nag y lo único que quería saber Riki Tiki dónde estaba Naigaina. ¿Se acuerdan que era Naigaina? Era la señora serpiente cobra de Nag, ¿no es cierto? ¿Qué había hecho antes Riki Tiki? Luego que comenzamos a leer esta segunda parte, acuérdense que la primera parte que leímos del texto, Riki Tiki había matado a Nag con el papá de este niño, ¿no es cierto?, donde estaba en esta casa las cobras. Entonces él lo único que quería saber era dónde estaba Naigana, que era la señora de Nag, y esta, ¿no es cierto?, ave cantaba y alegraba que habían matado, entonces él estaba enfurecido por eso, ¿no es cierto?, porque comenzó a celebrar. ¿Por qué le quiere decir, qué le quiere decir Riki Tiki a Naigana? ¿Sí? Esa era la pregunta número 13, porque recuerden que se tenían que saltar de la 8 a la 13. En la 13, Riki Tiki le quiere decir que Naigana fue, con, fue él quien mató a Nag y que le quedó poco para seguir siendo viuda.
Eso era efectivamente lo que quería decirle Rikki Tikki a Naigana, que era la señora Cobra esta, la esposa de Nag, que quería decirle que él había matado a Nag, ya que ella se quería vengar del papá del niño y de la mamá, porque recuerden que querían matar a toda la familia. ¿Ya? 14. ¿Por qué la mangosta decide seguir a Naigana? ¿Sí? La 14 dice la mangosta decide seguir a Naigara porque sabe que si no logra dar caza, o sea, matarla, cazarla, los problemas volverán a empezar, ¿ya? Porque van a tener que estar ahí constantemente pendiente de dónde está, ¿no es cierto? 15. ¿Qué crees que le ocurrirá a Rikki Tikki? Y esa también es una pregunta y respuesta personal porque ustedes hasta ahí tenían que responder. ¿Qué crees que le ocurrirá a Rikki Tikki? Por eso yo le puse respuesta personal. Pero además ustedes tenían que responder de forma completa. Yo creo que a Rikki Tikki murió, lo mató a Naigana, se comió los huevos, no sé. Ahí ustedes tenían que responder porque era una respuesta personal y estuvieron bastante bien la respuesta. Y la 16, que era la última pregunta, ¿quiénes se alegraron con la muerte de la serpiente, chiquillos? ¿Se acuerdan? Los que se alegraron con la muerte de la serpiente fueron todos los pájaros del jardín y las ranas, porque recuerden que las cobras, aparte de comerse los huevitos, los pajaritos, las crías chicas, los pájaros, también se comían a las ranas. Y para cerrar la clase, teníamos el leo la imagen y trabajo con palabras que era incrementar aún más nuestro vocabulario. El leo la imagen, recuerden que yo les decía que aparte de tener un lenguaje formal o comunicarnos a través del habla, teníamos un lenguaje corporal, ¿cierto? Y teníamos que centrarnos en la página era la número 27, y ver la cara de la cobra. ¿Qué me estaba expresando? ¿Qué emoción expresaba la cobra cuando yo veía el libro en la página 27? Y ahí dice, ¿qué emoción se puede inferir a partir de la expresión de la cobra? La emoción que se puede inferir a partir de la expresión del rostro es enojo. Estaba enojada esta cobra, ¿no es cierto? Porque se le notaba en su rostro, ¿ya? Y ahí estuvieron bastante bien. Y la última, trabajo con palabras. De acuerdo al contexto, marca un sinónimo adecuado para la palabra engreída. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera parte de cuando salió Nag entre el medio de la hierba y se presentó ante la mangosta, ante Rikki Tikki? ¿Cómo fue ella? Engreída. ¿Y cuál puede ser un sinónimo de engreída? Creída, humilde o coqueta, creída. Ahí ustedes lo pusieron súper bien, era creída, ¿no es cierto? Luego de eso, teníamos nuestra actividad de cierre, que era también incrementar el vocabulario, donde yo les decía, esto no estaba en el libro, recuerden que yo se lo puse en la guía que iba anexa, que tenían que responderlo en el cuaderno, que ustedes tenían que leer el siguiente párrafo y cambiar estas dos palabritas que estaban destacadas con amarillo, enfiló y pregonero. Y recuerden que yo les di una pista, les dije que en el texto, ¿no es cierto?, en las partes de al lado, venía la incrementación de vocabulario y podía que esas palabras salieran el significado de esas palabras. ¿Ya? ¿Y cuál era el párrafo? Dice, la serpiente enfiló hacia la hierba alta que había junto al espino y de pronto pasó el pregonero de los jardines contando las últimas noticias. Entonces, enfiló significaba dirigió y pregonero significa una persona que viene a anunciar, o un voceador o un divulgador. Entonces yo puse, la serpiente se dirigió hacia la hierba alta que había junto al espino y de pronto pasó el anunciador o el voceador o el divulgador de los jardines contando las últimas noticias. Y aquí estuvieron bastante bien, chiquillos, así que en relación a eso yo los felicito harto porque las respuestas de las preguntas han estado súper bien, chiquillos. Sí nos quedan algunos detallitos que mejorar que en relación a algunos, no todos, la respuesta completa y siempre con mayúsculas. Ya, vamos a dejar de compartir esto, ¿no es cierto? Porque fue la revisión de la clase, tercera clase del lunes 11, para que ustedes efectivamente, ustedes saben que siempre tienen que sacar su cuadernito y el lápiz, ir corrigiendo y haciendo los clics, los tickets como corresponde. ¿Ya? Vamos a dejar y vamos a compartir lo que tenemos que hacer en la clase del día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con la clase número 4 del día de hoy y vamos a compartir lo que vamos a trabajar hoy día en nuestra clase número 4. Ya revisamos todo de la clase número 3 y yo les dije que había estado bastante bien, ¿sí? Como siempre, chiquillos, vamos a trabajar hoy día con nuestro libro y nuestro cuaderno, ¿no es cierto? Donde vamos a responder
todo en nuestro cuaderno. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Que continuamos con el mismo, chiquillo. Es hoy día vamos a darle cierre a esta lectura que comenzamos de Rikki Tikki Tavi y vamos a leer el texto ahora completo, porque recuerden que en la clase 2 y en la clase 3 leímos hasta cierta página. Hoy día vamos a leer por completo y además vamos a desarrollar unas preguntas que no hicimos. ¿Se acuerdan que en la clase número 3 hubieron preguntas que no hicimos porque tuvieron que desarrollar la 8 y de la 8 se saltaron a la 13? Y hoy día vamos a desarrollar preguntas que no hicimos, que estaban en el libro, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? En esta clase del día de hoy leeremos el texto completo del cuento Rikki Tikki Tavi para comprenderlo mejor aún y destacaremos las acciones de los personajes y explicaremos sus causas y consecuencias, ¿ya? Entonces, en relación a eso, vamos a comenzar con el desarrollo de la clase. Pero antes de empezar a leer de nuevo todo el texto, porque hoy lo vamos a leer completo, no lo vamos a leer parcelado, sino que lo vamos a leer completo. Entonces, como primera parte, van a escribir, ¿te gustó el cuento? Porque antes de leerlo de nuevo completo, ¿no es cierto? ¿Fue fácil o difícil comprender el texto? Porque siempre tenemos que justificar. Recuerde, ¿te gustó el cuento? ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Yo tengo que justificar por qué sí me gustó o a lo mejor por qué no me gustó. A lo mejor no me gustó porque la serpiente era muy mala o sí me gustó porque me mantuvo ahí entretenido y con hartas cositas. ¿No es cierto? ¿Sí? Luego de eso, ¿fue fácil o difícil comprender el texto? ¿Por qué? ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos a ver si efectivamente fue fácil comprender el texto y por qué. ¿Ya? Luego 3. ¿Qué características de la mangosta te llamaron más la atención? Y ustedes ahí efectivamente van a tener que responder qué característica de la mangosta le llamó más la atención de todo lo que leímos de nuestro cuento. ¿Ya? Luego de eso, vamos a comenzar a leer nuestro texto completo, porque yo le dije que en esta clase, chiquillos, lo vamos a leer de corrido, completo. Entonces, aquí en la 4 nos dice, te invitamos a leer el texto completo, leer con fluidez, cuidando la puntuación. Esto facilitará tu comprensión. Además, recuerda que puedes ver el significado de las palabras en rojo en los recuerdos que se encuentran al costado de cada página, ¿no es cierto? Porque vamos incrementando aún más nuestro vocabulario, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar nuestro libro, recuerden que todo se responde en el cuaderno, y vamos a leer el texto completo. Y el texto completo comienza de la página número 18 y termina en nuestra página número 31, de la 18 a la 31. Ya después de la lectura, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que yo le dije que habían unas preguntas que en la clase número 3 no respondimos. Entonces vamos a responder luego que yo leí todo, entendí muy bien, porque ya es la tercera lectura que le vamos a dar el texto, pero esta vez completita. Van a responder la pregunta 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Y le van a comentar su respuesta a algún familiar en la casa, porque esto tendríamos que haberlo hecho con algún compañero en la sala, pero como hoy en nuestro día de hoy nuestras salas son nuestras casas, usted lo va a comentar con algún familiar en la casa, la respuesta de la 9, de la 10, de la 11 y de la 12. ¿Quedó claro? Entonces, luego que leímos, respondemos todas esas preguntas, chicos, recordar siempre respuesta completa. Pero hoy día, además, nos vamos a devolver a la primera página. ¿Se acuerdan cuando trabajamos la primera clase? Y nos vamos a enfocar en esta parte, en el autor de este cuento de la mangosta de Rikki Tikki Tavi, que es Joseph Rudyard Kipling. Vamos a leer su pequeña biografía y vamos a leer claves de contexto, porque en relación a esto, que es la página 16, vamos a tener que realizar el cierre de la clase del día de hoy para cerrar efectivamente las 3 clases, y hoy día la cuarta, que vimos este texto narrativo. Entonces, como cierre de nuestra clase, van a leer, como aquí dice, ¿cómo se relaciona la vida del autor con el cuento, chiquillos? Recuerden que el cuento estamos hablando de una mangosta, ¿no es cierto? Y las mangostas se encuentran en ciertas partes y nosotros ya averiguamos en qué lugares se encuentran y esta historia ocurre en la India. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo se relaciona la vida del autor con el cuento y qué vamos a hacer? Vamos a revisar la biografía del autor que está en la página número 16. Cuando usted lea toda esta información,
¿sí? La biografía del autor, la pequeña biografía que sale aquí, más la clave de contexto, todo lo que sale aquí, vamos a responder esta preguntita. ¿Cómo se relaciona la vida del autor con el cuento? ¿Sí? Revisa algunos datos de su biografía en la página 16 del texto. Y así vamos a dar por terminado, chiquillos, en esta cuarta clase, lo que leímos efectivamente del cuento de Rikki Tikki Tavi. ¿Ya? Además, recuerden que yo siempre les mando toda esta guía, el paso a paso y el video de la clase para que lo revisen. Les mando un beso grande, un abrazo a la distancia. Nos vemos en la próxima clase, chiquillos. Un beso, se cuidan.